Buenas tardes, ingenieros y compañeros. Nosotros somos el equipo número 2 y hoy hablaremos sobre simbología. Mi equipo está conformado por Cortés Díaz Saliceleste, Cortés Bartolo Yoiza Dalí, Grajales Marroquín Kevin Rubén, Hernández Calderón María Guadalupe, Herrera Borges Michelle Yamilet, López Domínguez Yael David y su servidora Cruz Caballero Yatsilis B. A continuación, les daré la introducción. Un símbolo, en este sentido de dibujo de ingeniería, es un elemento gráfico o material al cual por asociación o por convención social se le ha atribuido un significado, sobre todo por falta de espacio. Los símbolos son básicamente pequeños pictogramas y a menudo se asemejan a los elementos reales u objetos que representan. Para evitar confusiones y malas interpretaciones por diferentes autores, los significados de varios símbolos y abreviaturas son estandarizados. En el dibujo de ingeniería existen varios símbolos y abreviaturas, y estos pueden clasificarse en varias categorías, dependiendo del campo donde se suelen utilizar. Por lo tanto, las categorías incluyen símbolos eléctricos, de ingeniería civil, de arquitectura, mecánicos, eléctricos, entre otros. ¿Cuáles son nuestros objetivos dentro de esta exposición? Que identifiquemos y dibujemos los distintos símbolos utilizados en planos del ramo marítimo para su correcta interpretación y darles a conocer la clasificación de la simbología y colores utilizados en buques para relacionarlos en nuestro medio laboral. Símbolos estándares en el ramo marítimo. El transporte marítimo es considerado uno de los más grandes impulsores de la economía dentro del comercio, ya que a través de este se realizan millones y millones de entregas y envíos a través de todo el mundo. Como sabemos, el transporte marítimo cuenta con una gran variedad de señales, signos y símbolos, por y para la gente de mar, dentro de los cuales encontramos el Código Internacional de Señales, el cual se encuentra basado en banderas de señales que se utilizan en la navegación marítima para transmitir un mensaje, ya sea entre barcos, tierra o puerto. Una bandera es un lienzo o reunión de paños que sirve para hacer señales o como insignia de mando. Tal es el caso de la cuadra, corneta o gallardete. Tomando en cuenta que cada una representa una letra del alfabeto internacional, así como los números del 1 al 0. Dependiendo de cada una de sus formas, se le da un respectivo nombre, como por ejemplo, aquella que tiene forma de un cuadrado, en el cual sus lados son iguales, recibe el nombre de cuadra. La bandera de corneta se va a caracterizar por tener un tipo de forma rectangular y dos puntas en sus extremos, mientras que también tendremos una bandera en forma de triángulo isósceles, la cual recibirá el nombre de gallardete o gallardetón. Cuando un barco busca o necesita transmitir un mensaje consistente en una o varias palabras o números, hice en el mástil delantero las banderas que representan las letras y números del mensaje, alineados de arriba hacia abajo. Si el mensaje es más largo, se repetirá la operación con nuevas banderas. Por otro lado, se utilizan las banderas individuales o en combinaciones de dos, en cuyo caso tienen un significado determinado según un código internacional vigente. Desde que existe la radio, su uso ha disminuido paulatinamente. Sin embargo, se siguen utilizando para señalizar un aviso determinado. La simbología de posición geográfica. Esta hace posible localizar un punto en el planeta a través de valores absolutos, es decir, que no sean relativos, un punto que se define tomando en cuenta la altitud y longitud. Como podemos observar en la diapositiva, por el lado izquierdo podemos ver su simbología y en el lado derecho su descripción. La ubicación geográfica ubica a algo o alguien en el espacio y se divide de tres tipos, que es periecos, antecos y antípodas. El primero,
Periecos son los puntos situados en un mismo extremo del paralelo, pero por sus opuestos, que puede ser este y oeste. Antecos son los puntos situados en un mismo meridiano en hemisferios opuestos, norte y sur. Y por último están los antípodos, puntos situados ubicados en el extremo del diámetro terrestre. La simbología marítima. Para la elaboración se basa en el sistema utilizado por el IHO, International Hydrographic Organization, o en español, la Organización Internacional de Hidrografía, y el ECDIS, Electronic Chart Display and Information System. Este es un sistema basado en los buques que da su localización y su simbología. Esos constituyen el estándar de simbología para la navegación marítima. El IHO comenzó en el siglo XX y se encarga de publicar estándares para datos hidrográficos digitales de información, además de interpretar cosas, por ejemplo, las cartas náuticas. ¿Pero qué son las cartas náuticas? Estas son la representación gráfica de una porción de la superficie del mar y costa adyacente, dibujada sobre un plano a escala de forma semejante, orientada y exacta para permitir la navegación marítima, fluvial y lacustre segura. Normas para el uso de la simbología en los barcos. En la instrumentación y el control se emplea un sistema de símbolos con el objetivo de transmitir de una forma más fácil y específica la información. Esto es indispensable para el diseño, la selección, la operación y el mantenimiento que se le da a los diversos sistemas. Las normas que se utilizan para la elaboración de todos los planos de un buque o de algún proyecto son las ANSI-ISA. Principalmente las S5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. ¿Pero qué son las normas ISA? Estas establecen que todos los procesos que los humanos desarrollen estén normados con el fin de lograr idiomas o medios de comunicación para un trabajo más fácil y mejor elaborado sin importar el lenguaje de cada persona. ¿De qué se usan? Se usan principalmente en los bocetos de los planos, en los diagramas de los sistemas de instrumentación o diagramas de vuelta, descripciones funcionales, diagramas de flujo, ya sean de procesos mecánicos, de ingeniería o de sistemas, al igual que también los de tuberías e instrumentación, los dibujos de construcción, y la norma más importante es la ISA S5.4, que especifica los diagramas de lazos de instrumentación. Símbolos básicos de instrumentos. Un diagrama de lazo de instrumentación es una representación compuesta por toda la información del lazo. Contiene todo lo asociado a sus conexiones eléctricas o de tuberías y puede contener toda la información necesaria para un trabajo mejor desarrollado. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo acerca de esta imagen de una tubería donde los círculos representan el tipo de instrumento, las letras nos indican qué tipo de instrumento es, su función y la variable relacionada, como los números de control. Las líneas de instrumentación representan la información única y crítica de los diagramas de la instrumentación y de las tuberías. Las líneas indican la forma en que se interconectan los diferentes instrumentos, así como las tuberías dentro de un lazo de control. Existen diferentes tipos de líneas y cada uno de ellos tiene su propia función dentro del barco en el que se esté trabajando. Como por ejemplo, tenemos las señales neumáticas, señales eléctricas, conexiones mecánicas, señales hidráulicas, entre otras. Para la designación de los instrumentos se utilizan círculos, normalmente con un diámetro aproximado de 11.1 milímetros, y cada uno tiene diferentes significados, como lo representa aquí la imagen. Los símbolos también nos indican la posición en que están montados los instrumentos,
y pueden tener líneas o sin líneas y aún así nos pueden indicar la información. Existen diferentes tipos de líneas, ya sea de una sola línea, de doble línea o líneas punteadas. ¿Qué posiciones nos indican? Bueno, si están en qué parte están situadas, si son accesibles o no son accesibles a los operadores o trabajadores, por qué parte se tiene acceso, ya sea por babor, estribor, por popa o por proa. Bueno, ¿y cómo identificamos un instrumento? En la primera letra nos indica la variable, por ejemplo aquí el caudal. La segunda letra indica la función de su lectura pasiva, que lo tenemos acá, por ejemplo en este otro, que es el montado en el panel número 2. La tercera letra indica su función de salida y el lazo de control. ¿Por qué están enumerados? Porque dentro de un proyecto o de un plano existen diferentes tipos de lazos de control y cada uno debe de estar enumerado para que cuando surja un problema se pueda resolver lo más pronto posible sin tener una pérdida en el trabajo. Y en algunos otros lugares también lo colocan como solo identificación funcional, donde incluye la primera letra y sus letras sucesivas, y la identificación del lazo, que es el número y el sufijo. Y aquí tenemos otros símbolos que se ubican principalmente y son utilizados como los instrumentos del neumático, las cajas de conexiones eléctricas, las cajas de paso, entre otras. Y aquí mencionamos un ejemplo donde se muestra cómo es un plano elaborado con todos los instrumentos. Bueno, a mí me tocó el tema de los símbolos. Para empezar, voy a decir qué son los símbolos. Son signos sintetizadores de información que en pocas palabras permiten al receptor decodificar, interpretar y comprender su significado más fácilmente. Los signos son menos complicados que los símbolos, sea un dibujo, un gesto, etc. Los signos cobran forma visible para expresar una idea. Por tanto, a menudo los signos dirigen al receptor hacia una solución. Los tipos de símbolos. Hay 3 tipos de símbolos. Son los fonograma, los pictogramas y los de diagrama. En el fonograma, el mensaje se transmite a través de símbolos escritos. En el pictograma, son por medio de dibujos simplificados, tomados de la naturaleza y representados en forma de silueta. Y en el diagrama son los que indican cuando hay algún peligro o no, a través de signos o simplemente dibujos con esa misma representación. La simbología de las válvulas y las tuberías. El diagrama de tuberías e instrumentación es una representación gráfica de los instrumentos y la tubería que son usados dentro de un proyecto, ya sea una planta, un buque, el plano de una casa, etc. Este tipo de documentos se generan en las primeras fases del proyecto. Usualmente es en la etapa del diseño. Y ahora en la actualidad, gracias a la tecnología, se puede usar o se puede hacer en el software AutoCAD. Estos proyectos son realizados por los ingenieros de los procesos de instrumentación y los que son especializados en las tuberías. En la representación gráfica, estos diagramas se pueden representar por un sistema de trazado a escala, o bien conocido como trazo a línea doble o real, y el sistema esquemático, trazo de línea simple o simplificada. Y aquí tenemos 2 ejemplos del trazado a escala, que es un sistema empleado generalmente para tuberías de gran diámetro, y este tipo de planos son hechos con un gran detalle y con los nombres de cada elemento y los gráficos reales de los elementos que lo componen en cada línea o cada parte.
y el sistema esquemático, que son utilizados para los planos arquitectónicos, donde los detalles no son tan críticos o detallados y los elementos son representados por símbolos. Tenemos aquí lo que es la simbología de las válvulas de control. Este tipo de simbología es muy detallada y muestra hasta el tamaño, si es posible. También contiene otros elementos como los tipos de conexión, los tipos de actuadores, sus diámetros, los materiales, los fluidos, y nos indican también la posición de falla. Y en estas imágenes presentamos los diferentes tipos de válvulas de control que existen o que son utilizados dentro del dibujo de ingeniería. Además de las válvulas de control, tenemos también lo que son las válvulas de proceso, como por ejemplo las válvulas de globo, de mariposa, de bola, de retención, entre otras. Y al igual también las válvulas solenoides, que pueden ser de 2 vías, de 3 vías, de 4 o hasta 5 vías. Voy a hablar sobre los símbolos de conexiones. Estos surgen de la necesidad de que los diseños de los proyectos estén completados con trazos que representan las líneas de tuberías y por símbolos que pueden representar toda clase de componentes o accesorios, como por ejemplo en los buques como motobombas, compresores, válvulas, codos, entre otros elementos. En la ingeniería se requieren varios procesos de conexiones para que funcionen correctamente todas las resoluciones que se tengan. Y aquí tenemos ejemplos de algunos símbolos que podemos encontrar dentro del buque, como por ejemplo el punto de anclaje, sentido del flujo, soporte móvil, tramo de tubería flexible, entre otros. Los signos convencionales. ¿Qué son los signos convencionales? Bueno, los signos convencionales son aquellos que hemos adaptado con un significado estandarizado en nuestra vida diaria y como parte de nuestra sociedad. Estos símbolos pueden ser señales de tránsito, símbolos de religiones, de señales generales, entre otros. En la imagen aparecen las señales triangulares y con borde rojo. Estas indican peligro. La señal redonda y de borde rojo indica prohibido. Y la señal cuadrada o rectangular de borde blanco con fondo azul indica información. La simbología de seguridad de un buque. Bueno, sabemos que ahora en la actualidad al bordo de los buques pueden existir diferentes emergencias y debemos de tener claro nosotros como tripulantes los símbolos que debemos de seguir para poder salvar nuestra vida. Bueno, para que una señalización sea efectiva debe atraer la atención de la persona a la que va dirigida. El mensaje debe de recibirse con una forma clara y rápida y se debe de llevar a cabo sus instrucciones claramente. Y se utilizan diferentes tipos de colores, por ejemplo aquí en la tabla, donde están de mayor a menor contraste para que sea más fácil de entenderse. Y en esta otra tabla nos muestran los colores de seguridad que se conocen de acuerdo a la OMI, su significado y las indicaciones. Como por ejemplo, tenemos el rojo, que nos señala prohibición, peligro, el amarillo, advertencia, el azul, que es una señal de obligación, y el verde, que se utiliza para los señales de salvamento en caso de las emergencias. Y en esta otra tabla nos muestran las diferentes formas geométricas que se utilizan y sus colores. Por ejemplo, las utilizadas actualmente es el círculo, el triángulo, el rectángulo, el cuadrado. Como ya lo había mencionado, los colores son el rojo, amarillo, verde y azul, y están ordenados de acuerdo
a su grado de disponibilidad y de acuerdo a lo que establece la OMI. Toda la simbología de la OMI está regida por el SOLAS, capítulo 3, regulación 20.10, que dice que requiere que los letreros para identificarse las ubicaciones de los equipos del salvamento deben estar registrados. También se debe hacer referencia a los símbolos relacionados para salvar la vida de los tripulantes. Los diseños estándares que establece la OMI para la simbología se puede utilizar sin texto, ya que se prefiere este formato en los países donde no se habla el inglés, para que se haga más fácil para los tripulantes y los pasajeros. Como por ejemplo aquí podemos ver varios tipos de señalamientos, como las señales de salvamento y socorro, que son los verdes, o señales de prohibición, y señales relativas de los equipos, entre otros. Otros símbolos de seguridad que podemos encontrar por los pasillos del buque sería como el lanzacabos, el aro salvavidas, lavarse las manos, equipo de seguridad y de alarma de fuego, entre otros. A continuación, mi compañero Yael y yo les vamos a hablar acerca del subtema símbolos en los buques. En ambos lados del barco nos encontramos con estas dos palabras. Tuk en el idioma anglosajón significa remolcador, por ende, no tuk, no remolcador. Este gran símbolo lo podemos encontrar en las puertas o aberturas donde se arman las plataformas para embarcar o desembarcar a los pasajeros desde y hacia los tenders, cuando los buques se encuentran fondeados. Es una área considerada como delicada o sensible, y cuando se encuentran cerradas indica que los remolcadores, cuando se acercan a la embarcación, no pueden ni deben apoyarse sobre ella. Hay algunos barcos de algunas navieras que no solo tienen esta indicación expresada de este modo, sino que además indican dónde sí pueden hacerlo utilizando la palabra tuk con una flecha señalada hacia abajo. La imagen del lado izquierdo la vamos a denominar área de estabilizadores. Indica a la altura que se encuentran los estabilizadores del barco. Cuando el mar está en movimiento y necesitamos un poco de calma, estos están diseñados para reducir el movimiento oscilante del buque y así hacer que el barco se mueva con mayor suavidad. Tampoco pueden apoyarse los remolcadores en sus maniobras sobre esta área. Del lado derecho lo vamos a denominar bulbo de proa, donde casi finaliza la proa y de ambos lados indica dónde comienza a emerger el denominado bulbo de proa. Protuberancia en la proa, el cual debe estar sumergido en el agua cuando navega. Está demostrado que el bulbo en estos grandes buques aumenta considerablemente el rendimiento de la hélice, así como la velocidad de la nave. No todos los barcos tienen bulbo, y esa indicación es para que los barcos pequeños estén informados que se encuentran con un barco de gran magnitud, puedan toparse con el bulbo que llevan a nivel del agua. Pero, ¿cuál es su función del bulbo de proa? Bueno, el buen comportamiento hidrodinámico. El bulbo de proa hará que la resistencia por formación de olas disminuya y crea un segundo tren de olas. Aquí tenemos el acipod o hélice rotante. Un acipod es una unidad de impulsión marina que consiste en una hélice de paso fijo montada sobre una góndola direccionable, la cual aloja al motor eléctrico que acondiciona la hélice. En cambio, en la unidad acipod, el motor eléctrico se encuentra alojado dentro de la unidad de propulsión y la hélice se encuentra conectada directamente al eje del motor. Al evitar el uso de un eje de hélice tradicional, la hélice se puede colocar debajo de la popa del barco en una zona de flujo de agua franco, por lo tanto, redundando en una mayor eficacia hidrodinámica y mecánica. Además, esta configuración aumenta la flexibilidad de la disposición de la planta motriz de la nave.
En pocas palabras, un elemento fundamental para la propulsión del barco que algunas embarcaciones lo tienen y otras no. Del lado izquierdo tenemos los thrusters o hélices para maniobra. A todos nos encanta ver cuando el barco parte del puerto y desarrolla esa maniobra rápida y que parece tan sencilla de despegue de la plataforma donde se encuentra atracado. Vemos que a un lado de la nave comienza a producirse como una revolución en el agua que impulsa al barco hacia el lado contrario del muelle. Aquí es donde le damos la bienvenida a los thrusters o hélices para maniobra. Son la propulsión central de los buques de desplazamiento que se utilizan principalmente para el atraque, maniobra a baja velocidad, cambio de dirección, de emergencia y mantenimiento en alto total o muy baja velocidad. En el lado derecho tenemos la escala de calado. El calado de un barco o buque es la distancia vertical entre un punto de la línea de flotación y la línea base o quilla, con el espesor del casco incluido. En el caso de no estar incluido, se obtendría el calado de trazado. Los calados se miden en escalas situadas a cada banda, a proa y a popa, y en algunos barcos también en la perpendicular media. Las escalas se miden en decímetros, en cuyo caso los números representados son pares o en pies, figurando tanto los pares como los impares. El calado de un buque puede variar por múltiples factores, aún sin considerar el aumento o disminución del desplazamiento. Como bien sabemos, la humanidad siempre ha tratado de encontrar nuevas formas de comunicarnos o de entendernos, utilizando simples códigos, colores, formas, sonidos, entre otras cosas, tal como las banderas blancas significan paz o rendición en las guerras, o como el semáforo indica cuándo puedes seguir y cuándo puedes detenerte. No podemos ignorar la gran ayuda que nos hacen los códigos en nuestra vida cotidiana. Incluso se podría decir que gracias a ellas se han evitado muchísimos accidentes y se han salvado vidas. Y se trabaja con más precaución. Los símbolos fue un gran paso en la comunicación del ser humano, ya que símbolos se pueden utilizar tanto aquí como en China, ya que son una parte esencial del lenguaje de dibujo. Esta ha sido nuestra exposición. Espero que haya sido de gran agrado para usted y que tenga un buen día. Muchas gracias.